Le damos gracias por otra oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra y determinar cómo representarle en este mundo y cómo compartir con el mundo lo que hemos recibido de ti. Permite que este tiempo sea bendecido con tu presencia y con la comunicación tuya a través de su palabra. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Quisiera que reflexionen conmigo en un pasaje en San Lucas, capítulo 6, leyendo desde el versículo 27 hasta el versículo 36. Pero nosotros vamos a dejar que ustedes lean después en tu casa ese pasaje completo y tratar de reflexionar lo que hemos reflexionado, reflexionen en tu casa, lo que hemos señalado en este pasaje. El Señor habla de enemigos en este pasaje y realmente habla también de los que aman. Entonces esos dos tipos de personas, los que son enemigos y los que aman, la Biblia divide al mundo en esos dos clases de personas: los que aman y los que son enemigos. Y nosotros sabemos que el enemigo siempre está pensando cómo hacer maldades, pero nosotros sabemos que los que aman es todo lo contrario, siempre está pensando cómo podemos ayudar y beneficiar a la persona que ama. Entonces este mundo está dividido en dos bandos: personas que siempre están pensando en amar a sus prójimos y hacer para ellos lo que va a beneficiar su vida, y aquellos que no aman a su prójimo como ellos aman a ellos mismos, y no cuidan a su prójimo como ellos cuidan a sí mismos, y más bien buscan sacar provecho de su prójimo, quitándole lo que tiene o dañándole. Entonces el mundo está dividido en dos grupos: las personas que han perdido el privilegio de ser hijos de Dios. Y usted sabe que los hijos de un padre tienen la semejanza del padre, y los que son hijos de Dios tienen la semejanza de Dios. Dice la Biblia que Dios es amor, y los que son familia de Dios, al tener su semejanza, ellos también aman como su padre ama. Pero la Biblia dice que hay otro personaje que se llama Satanás, y él también es padre, pero él, en vez de amar, siempre está haciendo daño, y donde hay daño hay enemistad. Tanto el que está dañando como el que ha sido dañado se convierten en enemigos uno de otro, y así el mundo está lleno de personas que se dañan a sí mismos y dañan a los demás, y por causa del daño el amor se ha convertido en enemistad, y los hombres están realmente dañándose uno a otro cada momento de cada día. La única manera de que este mundo puede ser rescatado
de la enemistad, de la lucha y el daño uno a otro, es que nosotros volvamos a ser familia de Dios. Dios es la primera persona que ama. Él es la única persona que existía en el principio. Y Él es eterno. Y para ser eterno, Él tiene que tener lo que la Biblia llama plenitud. Plenitud quiere decir que no falta ningún recurso. El único que puede vivir eternamente hacia atrás y hacia adelante es Dios. Porque Él es eterno y tiene todos los recursos habidos y por haber para poder asegurar su eternidad. Nadie más puede ser eterno hacia atrás y hacia adelante. Pero los que Él creó como hijos de Él y familia colectivamente de Él son los seres humanos. Y ellos, cuando Dios los trajo a la existencia como hijos de Él, amaba como su Padre amaba. Y como Padre es tres en uno. Tres amándose uno a otro como una sola familia espiritual. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ellos ellos son la primera colectivo humano que experimentaba el amor. Ahora dice la Biblia que Dios es el que creó el cuerpo humano y después sopló en ese cuerpo lo que vino a ser nuestras almas. Y entonces el hombre es hijo de Dios y tiene la semejanza de Dios, que esa semejanza está en el alma que Él sopló. Y el soplo ahí quiere decir transmitió de su propia naturaleza espiritual y personal. Algo también que es espíritu y personal en el hombre. Entonces, nuestro cuerpo es una cosa, pero nuestras almas es una persona que fue puesto en el cuerpo por su soplo y nosotros tenemos ese espíritu que viene de Dios, que es una persona como es Dios. Y nuestra verdadera identidad es ser un hijo de Dios. Ahora, dice la Biblia, aquí en Lucas capítulo 6, estoy leyendo desde el versículo 27, a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestro enemigo, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, al que hiere una mejilla, preséntale también la otra, al que le quita la capa, ni a una túnica le niegue. A cualquiera que le pide, dale. Al que tome lo que es tuyo, no os pide que lo devuelva. Como queréis que hagan a los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Vamos a detenernos ahí. Si nosotros nos preguntáramos, ¿qué pasa con el ser humano? Que el mundo
se ha llenado, mientras más se multiplica el mundo, más se multiplica la maldad. Y nosotros podemos decir que la causa es que los hombres están perdiendo el amor en la medida que se alejan de su Padre Celestial, se alejan de su estatus como hijos de Dios y van torciendo la semejanza de su Padre que los hijos deben conservar. Todos los hijos conservan la semejanza de su Padre, porque para poder conservar el estilo de vida del Padre, tienen que conservar la semejanza del Padre. Y si pierden la semejanza del Padre, pierden el estilo de vida del Padre. Entonces, la Biblia nos dice que los hombres se han ido perdiendo la comunión con Dios, y en la medida que ellos se van alejando de Dios y entrando en una contradicción con Dios su Padre, ellos van perdiendo la semejanza de Dios y ellos van perdiendo ese amor que es la característica que define la manera de ser del Padre. Y mientras más se alejan y mientras más pierden su semejanza, más pierden su amor. Y eso es la causa de todos los pecados. No hay un solo pecado que existe que no es por esa pérdida que el hombre va teniendo de la semejanza de Dios, se va borrando la semejanza de Dios en él y va ocupando su lugar una semejanza pecaminosa, porque el pecado es el borrón que deja en el hombre la pérdida de la semejanza de Dios. Entonces, por esa razón es que el mundo se va llenando de conductas humanas que se parecen más a los animales que a Dios, su Padre. Que hacen daño los unos a otros igual que los animales se dañan unos a otros y se comen unos a otros. Los hombres se dañan y se comen igual que los animales. Y encontramos que ahora han sobrepasado los animales, porque ahora tienen bombas que pueden a grandes poblaciones humanas en un instante acabar con y matar a billones de personas en un solo momento. Y eso es a donde ya ha llegado ese individuo que cuando él apareció era hijo de Dios. La Biblia dice que Dios el cuerpo lo formó de la materia y lo sopló dentro del cuerpo que él formó el alma, que viene de su propio espíritu. Por eso es que nosotros no somos el cuerpo, somos aquella entidad que se llama alma, que es una transmisión, en lo que quiere decir la palabra soplo, transmitió de su espíritu aquello que también es un espíritu que está en nosotros. Y porque viene del Espíritu de Dios y es lo que hace que seamos personas y no animales. El cuerpo, la Biblia lo llama hombre animal, pero el alma, la Biblia lo llama hijo de Dios. Así que el cuerpo, la Biblia lo llama hombre animal, y el alma dentro, la Biblia lo llama hijo de Dios. Por tanto, el cuerpo no es nosotros. Cuando nos morimos, el cuerpo se separa del alma del cuerpo, y el cuerpo va al sepulcro, y el alma va al cielo. Ahora, en el mundo espiritual está el cielo, que es el reino de Dios, y el infierno, que es el reino de Satanás. La primera persona que vino a ser pecador fue Satanás, porque él dejó de ser hijo de Dios para ser egocéntrico. Es decir, en vez de centralizar su afecto en Dios,
se centralizó su aspecto en él mismo y llegó a ser egocéntrico y llegó a ser rebelde y llegó a ser una persona que solo quería hacer lo que él quería y no amar a su padre ni amar a lo que defiende del padre igual que él, que es su hermano. Y así es como empezó el pecado. Pero Dios no pudo olvidarnos olvidarnos a nosotros, aun cuando nosotros tratamos de olvidarlo a Él. Y un día nació un bebé aquí en esta tierra. Y cuando Él se hizo grande, empezó a maravillar al mundo entero con los milagros que Él hacía. Y llegamos a la conclusión, después de a través de la historia, Él ha hecho tantas cosas, Él ha salvado a tantas personas, Él ha transformado a tantas vidas, Él ha hecho que una parte de la humanidad es una nueva humanidad que está empezando. Entonces nos damos cuenta que ese hombre no es simplemente otro hombre. Ese hombre es Dios que nació entre nosotros para darse a conocer a nosotros, para que fundando nuestra fe en Él como Hijo de Dios nos puede transformar otra vez en hijos de Dios. Y al transformarnos otra vez en hijos de Dios, la iglesia que está constituida de esas personas es la familia de Dios que está recuperando. Esa familia que Él quiso tener en la tierra, la iglesia es esa familia que Él empezó y que poco a poco se va recuperando. Porque no se puede tener un hijo matando gente. Se tiene un hijo amando. El marido ama a la esposa y en ese amor nace un hijo. Y por eso dice, Dios es amor y vino a la tierra y a través de la relación que Él ha tenido con nosotros para rescatarnos, decimos Dios es amor, porque en la historia nos manifestó ese amor. Y una parte de la humanidad está regresando a Él para volver a ser hijo de Él. Y Él está constituyendo la iglesia. Y la solución del mundo no es la cárcel. La solución, la cárcel frena, pero la cárcel no quita el mal. La cárcel frena y castiga el mal. Pero es Cristo el que hace que el hombre vuelva a ser hijo de Dios, en vez de ser hijo de Satanás. Vuelve a ser familia de Dios. Como era al principio que Adán nació hijo de Dios, y si no hubiera pecado, el mundo se hubiera llenado de la familia de Dios. Y así Dios prepara en la tierra una familia para unirla a la familia de Él que está en el cielo. Hay que ser familia, porque en el cielo no hay Estado. El Estado existe donde hay pecado que reprimir con policía y soldados y cárcel, pero en el cielo no hay ni soldados, ni cárcel, ni policía, porque ahí no hay pecadores, ni hay cárceles, sino ahí está la familia de Dios. Y por eso es que, como solamente un padre puede crear su familia, Dios para hacer una familia aquí, para llevarlo allá, vino aquí en la persona de Jesucristo y levantó la familia de Él aquí, que es la iglesia. Y entonces, a través de la iglesia, Dios está recuperando la humanidad como su familia. Porque en el cielo no existe un Estado. El Estado existe donde hay pecado y violencia y maldad, que hay que reprimir con policía y con amenaza y de cárcel y esas cosas. Nada de eso existe en el cielo. Dios vino como un hombre para darse a conocer a nosotros como nuestros hermanos. Y manifestó el poder de Dios.
para convencernos que aunque Él es un hombre, Él es Dios, y que Él puede volvernos a ser hijos del Padre. Y a los que lo creen, Él los hizo hijos de Dios. Entonces, al volver a ser hijos de Dios, todo lo que están en la iglesia es la familia de Dios. Estamos volviendo a vivir no a partir del pecado, sino a partir de la semejanza del Padre que hemos vuelto a tener cuando llegamos a ser hijos de Él. Y eso nos califica que cuando nosotros morimos, vamos al cielo, a nuestro hogar celestial, a vivir eternamente, no en un estado que está en el cielo, porque el cielo nunca ha tenido, como nunca tuvo pecado, nunca ha tenido un estado. Dios vino a ser rey cuando en la tierra hubo pecadores. Y Él entonces, al perder a los pecadores como hijos, los gobernó como rey. Pero no había rey antes de existir el pecado. Y ahora, toda la iglesia, que es familia de Dios, cuando cada cristiano muere, va directamente para el cielo para sumarse a la familia de Dios. Y dice aquí en Lucas capítulo 7, nuestro estilo de vida es diferente a como vivíamos antes y como sigue el mundo pecador viviendo. Porque dice, os digo, amad a vuestros enemigos. Así que la iglesia no solamente está capacitado para amar a los que son de la iglesia. Dios, el Padre, Dios ama al mundo, por eso es que llegamos a ser cristianos. Si nos hubiera odiado porque estábamos en su contra, nos hubiera borrado. Pero en vez de amar, de destruirnos, nos conquistó con su amor y nos hizo miembros de su familia, que es la iglesia. Ahora dice que cuando nosotros llegamos a ser hijos de Él, amamos de tal manera como es nuestra naturaleza, aun cuando es un enemigo lo seguimos amando, porque lo que es de naturaleza se manifiesta siempre. Entonces nos encontramos con enemigos que están buscando acabar con nosotros, y esos enemigos se sorprenden viendo que no dejamos de amarlos, seguimos amándole. Y como dice así, bendecid a los que os maldicen, orad a los que os calumnian. El que te hiera en una mejilla, preséntale la otra. El que le quita la capa, aún la única que le queda, no lo niegues. Cualquiera que te pida, dale. Al que tomó lo que es tuyo, no pidas que lo devuelva. ¿Quién quiere que hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros? Como quieres que ellos se hagan, hacer vosotros con ellos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Entonces, en el versículo 36, el resumen dice: sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Así está el secreto del cristianismo. El cristianismo no es una organización, el cristianismo no es una asociación. El cristianismo es la familia de Dios. Es Dios recuperando a la humanidad como su familia, que es el objetivo por el cual nos creó, porque en el cielo no existe un estado. Como nunca hubo pecado ahí, no hay ningún estado. En el cielo existe la familia de Dios.
Y Dios, la iglesia es Dios haciéndonos familia aquí, para unirnos a la familia allá. Entonces la iglesia no hay religioso, la iglesia no es una institución, la institución es un instrumento que la iglesia está utilizando, porque cuando la iglesia nació le estaban buscando para matarlos, pero ahora están buscando la iglesia para reconocerla legalmente. Y hay que hacer una organización para decir, eso es lo que somos, para que lo ratifica o lo legaliza. Es decir, que la organización de la iglesia es un instrumento legal para obtener aprobación estatal para existir en la sociedad. Y muchos lo confunden como que es lo que es la iglesia. La iglesia es la familia de Dios que Él está recuperando a través de la cruz del Calvario, porque si Dios entra en contacto con el pecador, tiene que castigarlo, entonces había que pagar por nuestro pecado primero para poder acercarnos a Él. Entonces Él mismo vino y Él mismo se machacó, les dejó que lo machacaran en la cruz para pagar nuestro pecado, para que cuando nos acercamos a Él, en vez de arrestarnos y enjuiciarnos, Él nos puede perdonar y salvar. La cruz es para abrir el camino para ir a la presencia de Dios. Esa es la causa de la cruz. Si no hay cruz, Dios tiene que arremeternos con el juicio. Pero al estar pagado en la cruz, Dios no nos puede reclamar, porque la cruz está diciendo, está pagado. Entonces Dios lo recibe y en vez de acabar con nosotros, nos perdona nuestros pecados y nos salva de la vieja vida pecadora y nos regenera a regresarnos a tener la semejanza de Dios para poder vivir como Él quiso, como familia de Dios, teniendo la unidad de una familia, no una unidad legal, sino una unidad en la semejanza. Todo el mundo tiene la misma semejanza del mismo Padre y por tanto tiene el mismo estilo de vida, la misma manera de pensar, la misma estilo de vivir, y eso unifica a los que somos familia de Dios. Queremos extender esta bendición de Dios a lo más posible, porque es la única manera en que toda la maldad y la bajeza que el pecado ha regado en el mundo se podrá limpiar. Venga a ayudarnos a limpiar al mundo con la familia de Dios, levantado al pie de la cruz por esa sangre derramada por nosotros. Venga, vamos a universalizar la familia de Dios. Mientras se extiende la familia de Dios, se extermina la familia de Satanás, y el mundo será hecho el reino de la familia de Dios. Que Dios le bendiga.